¿Sí? ¿Ok? Bueno, la idea de hoy sería retomar un poco en lo que nos habíamos quedado en la clase pasada con respecto a los contadores, ¿sí? Y repasando lo que es la actividad de aplicación, la primera actividad de aplicación, ¿sí? El trabajo de aplicación, mejor dicho. Y ver un poco de eso y después trabajar con archivos, ¿sí? Trabajar un poco más con archivo y bueno, y ver eso que nos había quedado con el tema de las simplificaciones y demás. Tiene que ver con el tema de archivos. Dicho esto, no sé, Eric, si pudiste ver por la consulta que me habías hecho, el código que te pasé, donde ahí, como te había dicho ahí, te pasé las indicaciones con la cuestión resuelta de los contadores. No sé si lo pudiste ver. Ah, ok, ok. Bueno, bien, entonces si te sirvió y pudiste avanzar en ese tema. Ok, bueno, esa es un poco la idea. ¿Qué hay? Bueno, como yo te lo resolví ahí, por la estructura que vos tenías en el código, es un poco distinto como lo estábamos viendo acá en este código que estábamos desarrollando. Eh, el tema, bueno, hasta donde habíamos llegado la clase pasada, el martes, primero, bueno, habíamos visto el tema de la estructura general, ¿sí? Para el programa, el tema de que todo el proceso del programa, ¿no es cierto?, se desarrolla dentro de un bucle while que tiene un centinela, armamos un centinela para que funcione y en la medida en que vayamos validando este centinela, vamos a ir haciendo los distintos procesos, ¿sí? Definimos un procedimiento para el menú general, ¿sí? Que ya podemos intuir acá que tenemos un retorno. En el menú general tenemos las opciones, hacemos el ingreso y ese es el retorno, ¿no es cierto? A partir del cual después, por medio de una condicional, accedemos a las distintas funciones de las distintas aplicaciones dentro del programa. ¿Sí? Operamos de esa forma para tener el retorno y una vez teniendo este valor, ¿sí? Ingresamos a la condicional dentro de la estructura general del programa, del cuerpo. Entonces, teniendo clara la estructura general, después empezábamos a ver, teniendo ya el ingreso a una aplicación en particular, que la definimos por medio de una función, ¿sí? Ahí ya generamos un acumulador general que es el que después nos va a ir guardando el conteo de las operaciones que vayamos haciendo, ¿sí? Conforme se siga procesando dentro del programa, ¿sí? Mediante este acumulador que va acumulando el valor que se va ingresando a la función que realiza la operación, ¿sí? Lo trabajábamos, en este caso, con un parámetro de inicio, ¿sí? Que lo iniciamos en 0, ¿sí? Y este es el parámetro que nos permite ir contando las operaciones. Obviamente, recién no lo aclaré, pero además está decir de que acá, previo al retorno en el procedimiento del menú para después ir a la condicional, obviamente acá se puede hacer una validación en torno a los valores específicos, ¿sí? Para que sean 1, 2 o 3 y no otro. Bien, entonces, teníamos la función para la operación
¿sí? Que como habíamos visto, arranca con un parámetro que es el contador. Este contador lo incrementamos, se realiza la primera operación y después íbamos a un condicional en donde retornábamos en esta función, tenía un retorno que era justamente el contador, o bien hacía la recurrencia. En este punto nos había pasado que nos habíamos quedado un poco estancados por el problema que no nos funcionaba el contador. Sí, cuando ejecutábamos, íbamos a la operación, ¿sí? La hacíamos una vez, volvíamos a operar, ¿sí? Dábamos salir y al finalizar, ¿sí? Nos encontrábamos con que solo quedaba con un valor 1. Y medio que nos habíamos estancado porque no le encontraba la vuelta, porque siempre el contador retornaba un valor 1 independientemente de la cantidad de veces que yo operaba en la función. Entonces, el tema era, bueno, cómo subsanar esa cuestión. Cuando después yo lo revisé, obviamente me encontré con el hecho de que si yo, por ejemplo, opero una vez, salgo, voy al menú principal, vuelvo a operar, ¿sí? Salgo y termino, acá el contador sí me funcionó, entrando y saliendo. Con lo cual, esto en principio nos da la pauta de que efectivamente acá el acumulador está funcionando. Por cada vez que opera la función, se va incrementando con este valor de contador que retorna acá. El problema, efectivamente, lo que nos dice lo que vimos recién, que está en la recurrencia. Cuando vuelve a llamar, más allá que en teoría el parámetro de entrada ya está incrementado, de todas formas, siempre es como que arranca desde cero acá arriba, ¿sí? Cuando hace la recurrencia siempre parte desde cero, entonces siempre me queda en 1. Independientemente de que en teoría la lógica no hay un error de lógica, no tiene fallas la lógica en torno al incremento, pero bueno, no estaba funcionando. Y básicamente, cuando yo quise comprobar este mismo código con otros lenguajes de programación, para ver si efectivamente era un error de lógica, me encontré que el problema que tenemos acá en Python y el error que yo cometí cuando lo estaba escribiendo es que efectivamente hay que darle retorno a la recurrencia. ¿Sí? Si yo acá le aplico el return para que me lleve a la recurrencia y ejecuto, ¿sí? Una vez me mantengo dentro de la operación, vuelvo a realizar otra operación, ¿sí? Vuelvo a realizar otra operación, hago una más por las dudas, ¿sí? Salgo, termino el proceso y ahí sí efectivamente me funcionó como me tenía que funcionar. Entonces, de esta forma, digamos, tengo el contador resuelto, ¿sí? Por esa cuestión de sintaxis. A ver, simplemente la pregunta es, ¿por qué me funciona de todas formas la recurrencia sin aplicarle el return? Y en todo caso me sigue funcionando, pero no se me acumula. Bueno, como les decía, en otros lenguajes directamente al no aplicar el return me sale un error. En el caso de Python no saca el error, procesa igual y de esa forma como que recae
en un error que es de los, si se quiere, errores más complicados de resolver, digamos. ¿Por qué? Porque procesa igual, no se marca el error, y es más difícil encontrar dónde está el problema y por qué no está procesando, aun cuando la lógica no tiene fallas, digamos, porque efectivamente, como lo habíamos pensado en la clase pasada, la lógica está hecha de buena manera, pero bueno, está esta cuestión de sintaxis que aún estando el error no se marca en la ejecución. Y bueno, eso trae bastante dolor de cabeza después para hacer la verificación. Pero bueno, la cuestión es ahí. Hay otra forma también que es sin usar el return, sin el retorno, digamos, en la recurrencia, que es haciendo ahí una asignación para la recurrencia. Si yo lo aplico de esta forma y ejecuto, obviamente voy a la operación, no me salta ningún error. Y lo hago una vez, 2 veces, 3 veces, salgo, cierro y efectivamente también funciona. Sería otra posibilidad en que me funciona la función, valga la redundancia, y el contador efectivamente me está calculando la cantidad de veces que estoy operando sobre esa función. Con lo cual también sería otra forma de hacerlo, si no queremos tener dos retornos dentro de la misma función. Pero de esta forma la recurrencia también me están dando. Entonces, el error está en simplemente llamar a la recurrencia sin ninguna antelación, digamos, ya sea de un retorno o de una asignación. Entonces, de esta forma, me funciona el contador interno, que después, al salir de la función, todo lo acumulado me queda como el retorno final para la función, que es la que me va a salir acá y se me va a acumular en el contador general. ¿Sí? Y de esta forma, ahí vemos cómo hacer el contador, ¿no es cierto?, para la aplicación. Obviamente, en el caso, yo acá lo puse como operaciones básicas, pero bueno, en el trabajo de aplicación también tienen la cuestión de que hay un submenú, ¿sí?, que me lleva la opción 1, ¿sí?, que es, opera desde este menú, ¿sí?, y es como que es una subestructura que hay que hacer, digamos, dentro de la aplicación, dentro del programa general, ¿sí? Obviamente mantenemos la acumulación, pero el tema es cómo establecer el contador, un contador interno dentro de este subprograma que se me abre acá, digamos. Acá hay distintas formas de trabajarlo, ¿sí? Digamos, para armar la estructura para esta parte del programa. Podemos básicamente armar un while,
interno que me opera de la misma forma en que me opera la estructura general del programa, ¿sí? Sería, yo acá en el menú 2, en donde hago las operaciones básicas, hago el ingreso, el menú 2 me da un retorno, y lo que voy a hacer es, en base a ese retorno, y acá, ¿qué es lo que pasa? Ya no tiene sentido establecer el contador o el acumulador general desde el menú 2, porque yo en realidad voy a estar trabajando por fuera. Por eso les decía que hay dos formas, o puedo trabajarlo desde adentro de esta misma función, ¿sí? Y hacer el while acá, que me lleva a a las otras operaciones, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo una función operaciones, ¿sí? Entonces, lo que puedo hacer acá es, voy, llamo a esta función, ¿sí? Con un parámetro de entrada que es ingreso, ¿sí? Esta va a ser el parámetro de entrada para la función operaciones, y acá armo el condicional, ¿sí? Podría hacer una validación acá también interna. Hay varias variantes que se pueden aplicar. Vamos con una, ah, haciéndolo con un análisis simple, digamos. Entonces, por ejemplo, acá llamaría la función suma. Podría ser un elif. Y hago la función resta. O si no, acá habría que analizar el retorno. Si acá me ingresa el 3, ¿sí? Me aplica el salir. Por lo tanto, aplico un retorno que me lleve a la estructura general del programa, ¿sí? O sea, tengo que salir de acá hacia acá. Y ahí habría que pensar una forma de, eh, de aplicar el contador dentro de estas estructuras, ¿no? Para que me vaya contando las formas, las operaciones que voy realizando. Y acá a ver, en función de estar dentro de este menú, cómo en el retorno de esta función me queda acá adentro o no.
Pero bueno, para no desviarme tanto en esto, habíamos hablado hoy de una forma un poco más sencilla o más básica, digamos, sin utilizar una función aparte. ¿Sí? Que sería directamente, llamo al ingreso, me retorna el ingreso, y dentro de la estructura del programa, acá, utilizo una variable auxiliar. Creo que ya la estoy utilizando arriba. Sí. Entonces no tendría que ser un auxiliar 2. ¿Sí? Que va a ser el retorno de este menú. Que puede ser 1, 2 o 3. Nuevamente acá habría que hacer una validación. Y en base a ese retorno armo el condicional. Tendría la función suma. La función resta. ¿Sí? Y bueno, en todo caso, tengo que hacer los acumuladores en tanto me salga de la función, ¿no? Digamos que de esta forma actúo un poco más directo con el acumulador de cantidad de veces que hago las operaciones, y puedo operar más o menos de manera similar a como estoy operando acá. A diferencia, si lo hago de la otra forma, en donde acá, bueno, tendría que analizar un poco cómo hacer los retornos, ir haciendo un acumulador adentro de esta función, ¿sí? En lo que habíamos visto, y a lo mejor puede ser un poco más complejo en el tema del retorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer la función suma, que sería algo similar a como hice la de la multiplicación, solamente que sumando los... En vez de acá de multiplicarlos, los sumo. ¿Sí? En todo caso, esto me queda igual, obviamente. Tengo que hacer la variable que me funciona para el contador. Ah, ya la tenía puesta, bien. Tengo la variable 0, entonces acá me va, en los dos casos, me va a ingresar el contador. Por las dudas vamos a ponerle un... Vamos a cambiarla para que no haya problema de que se me vuelva a 0 cuando voy a una operación distinta, ¿sí? Entonces, acá en Zoom ingresa el contador.
opera, me hace la suma. Entonces, en general, acá la recurrencia va a ser con la función suma. ¿Sí? Y no habría que hacer mayores modificaciones. Y más o menos voy manteniendo, en este caso, como lo desarrollé acá, voy manteniendo más o menos la misma lógica, con una estructura similar. Simplemente que, bueno, a partir del menú 2, acá hago como un condicional distinto para la operación. En todo caso, acá lo que habría que hacer es ver la forma en que, si yo salgo de esta operación, de esta función, me vuelva al menú 2. ¿Sí? Me vuelva al menú 2. Entonces me vuelve hacia el inicio. Entonces, de esta forma, sigue operando dentro del menú de las operaciones. ¿Sí? Me va a menú 2. Y acá tendría que ver por qué. Me parece que si acá salgo del menú 2, claro, me sale acá y me sigue en la repetitiva. Entonces, al igual que como hago acá, necesito tener un centinela que me mantenga dentro del menú 2, así como este while me va permitiendo quedarme en el menú 1 cuando se repite y la variable auxiliar no es igual a 0. Algo similar tengo que hacer acá con el menú 2. Sería dentro del auxiliar 2. Vamos a hacer una variable. Entonces hago por operaciones. Entonces acá voy validando. El auxiliar es 1, 2, o si no, acá hago un else. ¿Sí? Y completo el condicional. Con operaciones igual a 0. ¿Sí? Entonces salgo acá de la suma. Me funciona el acumulador general. Y cuando salgo, se mantiene dentro de este bucle. Vuelvo a la segunda vuelta, vuelvo al menú 2 que me va a pedir un valor.
Y si el valor sigue estando dentro de estos, me va a seguir operando hasta tanto y en cuanto sea un valor distinto a 1 a 2, que operaciones se va a convertir en 0, entonces me va a cortar el bucle. Tenemos la función suma, y la de resta no debería ser distinta. Resta. Resta, y en este caso se restan los dos. Y ahí ya nos debería funcionar y tendríamos completa la aplicación. Si lo voy a ejecutar, bueno, en principio no tenemos ningún error. En el retorno pongo resta también, claro, porque estoy dentro, este retorno me hace la recurrencia dentro de esta operación, ¿sí? O sea, cuando yo hago la operación, acá doy la opción para hacer una operación nueva, ¿sí? Ah, perdón. Te entendí mal. No, sí, lo puse. Está acá en el retorno. Creo que fue la primera modificación que hice. Ahí está. Bien, entonces, estamos en la ejecución. En principio está bien. Si yo voy al 1 para las operaciones, me cambia el menú. Si pongo resta, me pide el ingreso al valor. 5 menos 1 es igual a 4. Si pido para hacer de nuevo una operación, hago 6 menos 2 igual a 4, o sea que la recurrencia me está funcionando. Bien, vamos a hacer una más y vamos a revisar si funciona el contador. Hacemos una operación más. 9 menos 3 es igual a 6. Salgo. Vuelvo al menú de las operaciones. ¿Sí? Vuelvo a salir. Vuelvo al menú general. O sea que las lógicas y las estructuras, en principio, aparentemente todo estaría funcionando bien. Le doy salir. Y el contador y el acumulador estuvieron funcionando bien. Hice las 3 restas y las 3 restas quedaron registradas, ¿no es cierto?, dentro de este contador general. En principio, básicamente no es que modifique demasiado la estructura, por eso lo desarrollé de esta forma, como para que se vea manteniendo, ¿no es cierto?, la misma lógica estructural, y no la quise complicar tanto trabajando con una operación secundaria que a lo mejor implicaría procesar de otra forma el acumulador, ¿sí? Vamos a probar haciendo primero una operación básica. En este caso vamos a probar la suma. 5 y 3 es 8. Bien. Voy a salir. Voy a volver a salir. Voy a hacer una multiplicación. Bien. Saliendo. Salgo. Y me quedaron registradas las dos operaciones. Y en principio pude observar que aún operando dentro de las distintas estructuras del programa, vamos acá en la estructura general, aún operando dentro de las distintas estructuras del programa, el
contador general me va acumulando, ¿no es cierto?, cada una de esas operaciones que voy haciendo. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos una forma, ¿no? Ahora sí podemos cerrar la idea en relación a esto, de ver tanto, bueno, cómo se va conformando la estructura de la aplicación y a su vez cómo voy operando con un contador de operaciones a través de valores que se van acumulando en la medida que van operando las funciones, ¿sí? En este caso en particular, con ese contador siendo un parámetro tanto de entrada como el retorno de la función. Y por otra parte, bueno, vemos el tema de las recurrencias, ¿no? Para ir manteniéndome dentro de los menús, ¿sí? O dentro de la misma aplicación, como es la lógica de entrada y salida en las distintas funciones, ¿sí? Obviamente, esta resolución va a estar dentro de los códigos en la página, ¿sí? Así que después la van a poder consultar si quieren rever alguna cuestión en particular, ¿sí? Y bueno, ahí van a tener una ayuda como si por ahí vienen un poco complicados en el armado del trabajo de aplicación 1, bueno, obviamente estos son otras operaciones, es un menú con una opción menos, ¿no? Estamos acá, tiene una opción menos, pero básicamente la arquitectura pasa por lo que vimos acá. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Bien, bien. Ok. Bueno, entonces, más o menos pasamos en limpio por ahí en lo que nos habíamos trabajado en la clase pasada. Y ahora por lo menos lo pudimos cerrar bien sin mayores problemas. Bueno, habiendo visto esto, ahora sí la idea sería retomar un poco. No sé si por las dudas alguien tiene alguna consulta con respecto a alguna otra cosa que le gustaría ver. Algo en particular que quiso tratar de resolver, no le salió. ¿No? Eh, bueno, si no hay ninguna consulta, alguna duda con algún ejercicio o alguna otra cosa. Ok, ok. Bueno, entonces la idea hoy es repasar un poco el tema de archivos y esta cuestión de simplificación. Dentro de los códigos que están disponibles en la página, tenemos, yo les dejé ahí, uno en donde nos muestra, por así decirlo, los procesos básicos en torno a los archivos. ¿Sí? El tema de la creación y la apertura, ¿sí? Con la escritura y con la lectura. Esta estructura, así, ¿no? Esta estructura así, algo a la pasada habíamos visto y está en la presentación, en la última presentación que vimos, se puede simplificar, o Python da la posibilidad de simplificarlo,
Mediante el uso de lo que sería una estructura, un bucle, ¿sí? Es como un bucle, es como una estructura repetitiva que se hace, que tiene Python para los archivos, que es por medio del with, ¿sí? En donde se mantiene la instrucción de apertura, o en su defecto creación, si no existe, y se combina con la palabra as, que da cuenta de la variable a donde va la instrucción para después proceder sobre el archivo, ¿sí? En este caso vamos a poner el archivo, ¿sí? Como todos los bucles, dos puntos y abajo se hacen las instrucciones. Por ejemplo, escribiré esa frase, ¿sí? Y si le doy a ejecutar, ¿sí? Obviamente no me sale nada, pero se me crea el archivo con la frase. Entonces ahí tenemos una anotación en donde esto se me convirtió en esto. Se me simplifica un poco. Y sobre todo, al ser actuar como un bucle, como una estructura repetitiva, ¿sí? Lo que me hace es evitar tener que poner la instrucción de cierre del archivo, digamos. Eso, sobre todo esto es lo que simplifica esta sintaxis, ¿sí? Me simplifica esto y me asegura, mediante esta estructura, que al cumplirse el procedimiento, el archivo se cierra automáticamente, ¿sí? Sin necesidad de poner la instrucción. Obviamente también me sirve en el caso de querer hacer una lectura, simplemente tengo que cambiar el segundo parámetro. Recuerden, en la presentación están un poco las explicaciones de los distintos parámetros, ¿no? Acá va el read. ¿Sí? Al read le aplico el print para que se vea por pantalla. Y al ejecutar, me sale por pantalla. Obviamente, como ya lo había hecho una vez, cuando lo hago la segunda vez, me sale uno pegado al lado del otro. Por medio del append, ¿sí? Si hubiese puesto acá la W, me hubiese hecho una sobreescritura, ¿sí? Hubiese visto uno solo. Entonces, bueno, acá también la simplificación, sobre todo, no me evito tener que hacer la instrucción de cierre. Y con esto, bueno, esta es una forma de simplificar el trabajo con los archivos. Bien, ahora para avanzar un poco más con el tema de los archivos, ¿sí? Vamos a ver cómo ir generando un archivo de registro en una aplicación, ¿sí? De registros que yo voy haciendo dentro de la propia aplicación, ¿sí? Entonces, en principio, si recuerdan, cuando trabajábamos con listas, el tema de se trata de ir armando listas y trabajar en la impresión de listas dentro de los archivos, ¿no? Entonces, primero creamos una lista abierta. ¿Sí? Y después íbamos agregando elementos a la lista.
¿Sí? Como trabajamos con una lista abierta, armamos un bucle while, ¿sí? Con un, ¿sí? Con un centinela. Ahí hacemos un ingreso. Con el append. Hacemos el input directo. Sí, vamos a poner una lista de nombres simplemente. Sí, y ahí vamos armando el tema de los ingresos. Acá podemos para que actúe sobre el centinela. Tengo que trabajar con una variable numérica. Y lo hacemos simple, digamos. Vamos directamente, ponemos el 0. Cero salir. Entonces, si apretamos 1, hacemos un segundo ingreso. Si apretamos 0, se me corta el bucle y termino, ¿no? Y para poder ver la lista, vamos a poner mostrar la lista, ¿sí? Si ejecuto, ingresar el nombre, aprieto 1, pongo el segundo nombre, le doy salir y tengo la lista armada. Nada complicado y distinto a lo que ya hayamos visto. Podemos prolijar un poco. Ya también sabemos cómo hacer esto. Vamos a separar un poco más prolijo. Y si repito el bucle, hago que me limpie la pantalla. ¿Sí? Y tenemos las listas. Bueno. Entonces ahora la cuestión sería que me quede, cuando hacíamos los ejercicios de lista, obviamente, la lista abierta siempre me empieza desde 0. Entonces, si yo quiero, el tema es cómo generar un archivo de registro donde me va a quedar registrada la lista, ¿sí? Cosa de que si yo después utilizo la aplicación, puedo recuperar esa lista desde el registro hecho en el archivo, ¿sí? Y que a su vez, a diferencia de las veces en que trabajábamos con tuplas, por ejemplo, en donde teníamos valores fijos puestos dentro del propio código, independientemente de que me quedan guardados esos valores en el código, digamos, no son variables, porque si incluso yo acá dentro de esta lista pondría valores, serían también, más allá que sea una lista, serían valores fijos y serían como los valores de las tuplas. Por más que yo dentro del proceso a esa lista que ya tiene valores agregue más valores, siempre me va a quedar con los valores originales puestos en el código. En cambio,
trabajar con un archivo de registro lo que me permite es ir sacando, poniendo valores de registros, digamos, de forma independiente y de manera variable, digamos. Eso es lo importante de trabajar con registros guardados en el archivo. ¿Sí? Que puede haber más o menos registros, ¿sí? Y digamos que no van a ser fijos, no van a ser valores fijos, sino que van a ser valores variables. Entonces, si yo ahora quisiera guardar esta lista que armé acá, básicamente no sería nada distinto a esto, en principio, por lo menos en la primera parte. Esto lo sacamos. Entonces, armo la lista. Creo el archivo de texto. Y voy a imprimir sería la variable lista, ¿sí? O la lista, básicamente. Obviamente acá, por lo que habíamos visto, me da un error por el tema del argumento que no es un string. O sea, tiene que solamente dentro del archivo puedo imprimir o escribir texto, digamos. Tienen que ser variables de tipo texto o elementos tipo texto. En este caso, lista es un elemento que es justamente una lista. Entonces, en ese caso, o sea, es una lista, pero dentro de esa lista los elementos que la componen son del tipo texto. Por lo tanto, mediante un bucle, ¿sí? Ahí sí puedo hacer una impresión elemento a elemento. Recuerden esta forma simplificada que nos permite Python para los elementos de la lista, ¿sí? Para simplificarnos un poco la estructura del for y hacerla un poco más directa, ¿sí? Nosotros hasta ahora la habíamos visto más que nada para ver por pantalla elementos de una lista. También nos puede servir para imprimirlos o escribirlos en un archivo. Entonces ahí yo estaría imprimiendo elemento a elemento, y como son texto, digamos, los elementos de la lista, en teoría no debería tener problema. Si le doy a ejecutar. Bien, me sigue marcando el error de que no es un valor integrado. A ver, por los dos vamos a modificar el archivo, sí. En realidad tampoco tiene nada raro, pero me lo sigue tirando.
Ah, no, pero está bien. Tenemos la escritura. A ver si hacemos una variable aparte. Y evitamos poner acá adentro el índice, porque el problema viene por acá. Me lo toma como que no es un valor tipo texto, ¿no? El ingresado a la lista. Bien, a ver. Obviamente, por las dudas me había hecho un archivo de respaldo. Cuando hago la estructura, fíjense, ingreso el nombre. Ah, bien. Bien, bien. Estaba en realidad. Ahí. Sí, le estaba errando en la estructura del for. En realidad no es necesario hacer el llamado al índice, ¿sí? Se hace de manera directa. Entonces ahora sí nos va a funcionar. Yo pongo Juan. Le doy salir. Obviamente no veo nada, pero en el archivo me apareció el Juan ahí al costado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tema? En la forma simplificada que estamos armando esta estructura, directamente llamamos al elemento i de lista, ¿sí? Está mal hacer, como había hecho recién, ¿no? De llamar al índice, ¿sí? En ese caso hubiese tenido que haber hecho la otra forma de armar la repetitiva, ¿no? Que como habíamos visto, tendría que haber contado los elementos de la lista, esos elementos de la lista haberlos puesto en un rango, y ahí sí me hubiese funcionado llamando al índice. Simplificando todo eso y haciéndolo así, directamente trabajo con el elemento, en este caso, de la variable i de control. Bien, entonces, para pasar en limpio, recién borré el archivo que tenía los registros del otro programa. Entonces ingreso uno. ¿Sí? Si quiero ingresar otro. Y otro más. Salgo y se me creó el archivo. Pero están todos juntos, como vimos recién. Una forma de subsanar eso es imprimir el salto de línea, ¿sí? Voy a borrar el archivo.
Le doy a ejecutar. Y en el archivo me aparecen mejor ordenados, ¿sí? Bien. Entonces ahí repasamos el tema de los registros dentro del archivo, ¿sí? Ahora el tema es ver cómo recuperar esos registros. O sea, recuperar me refiero a poder verlos por pantalla, básicamente. Lo que hago, cambio el parámetro, ¿no? Para lectura, el read. Y si lo quiero hacer de una forma directa, directamente voy al print. ¿Sí? Le doy a ejecutar. Eh, ah, a ver, a ver, a ver, a ver. Mostraba como un error de sintaxis. Archivo, read. Tengo el parámetro bien puesto. Ajá. A ver. Sí, sí, ahí vi, ya estamos. En unos segundos vamos a tener la conexión y reconexión. Es raro el error esto. ¿Será un problema? A ver si simplemente lo recreo. Sigue saliendo el mismo error. Sí, porque me marca al final de la línea. Ah, bien, hay un espacio. Básicamente el error era que tenía ahí un espacio adelante. ¿Sí? Ahí funciona bien. Bueno, nuevamente podemos ver que Python es bastante quisquilloso con el tema de los tabulados y los espacios, ¿sí? En este caso hay que tener cuidado en eso, ¿no? Cuando uno está copiando y pegando códigos, les puede pasar como me acaba de pasar, que por ahí en el copiado y en el pegado les queda ahí un espacio que no debería estar y les salta un error como el que veíamos recién. Entonces, por lo demás la sintaxis estaba bien. ¿Sí? Entonces le doy a imprimir, vamos a ejecutar. Ingreso otro más. ¿Sí? Y ahí lo que me hizo mostrarme por pantalla, básicamente, esto de acá. Entonces ahí ya tenemos una forma del ingreso y lectura. Bueno, estamos en horario de break. Lo que vamos a ver cuando retornemos es, bueno, ver al darle un vuelta de rosca a esta cuestión. Si yo, por ejemplo, quisiera, porque acá me muestra
de un solo saque, digamos, por así decirlo, todo lo que está dentro del archivo. El problema es ahora ver cómo yo puedo operar con estos valores que me muestran. ¿Sí? Porque acá es como que me está mostrando un texto, pero si yo, por ejemplo, quiero borrar unos de estos registros, indefectiblemente voy a tener que convertir esto, lo que veo acá, convertirlo a una lista, ¿sí? Y ahí hay que darle una vuelta de rosca al tema de la recuperación de los valores que están adentro del archivo. Pero bueno, en principio tenemos ya algunas cuestiones básicas con respecto al armado de un archivo de registros con una lista abierta. Si les parece, ¿sí? Bueno, ok. Entonces vamos retomando. Bien. Bueno, entonces habíamos quedado en esta cuestión. Tenemos la apertura, escribimos la lista, después recuperamos lo que está registrado en el archivo. Algo a tener en cuenta en esto que es, si yo, por ejemplo, hago otra aplicación solo con esto, ¿sí? No hay ningún espacio acá. Bien. Entonces, yo puedo tener una aplicación, ¿sí? Acá me va a pedir que la guarde, distinta, ¿sí? Que solo me va a leer el archivo. O sea, estoy usando en dos aplicaciones o en dos programas distintos el mismo archivo, ¿sí? Lo cual se puede hacer tranquilamente. O sea, puedo tener indistinta cantidad de programas independientes que me van a estar operando o que me pueden llegar a estar operando con un mismo archivo de referencia, digamos, de registro, ¿sí? Eso también para tener en cuenta, de que no necesariamente o que no voy a tener ningún tipo de problemas en operar un mismo archivo desde distintos programas, ¿sí? Desarrollados. Bien, a su vez, esto también nos da la pauta de que nosotros podemos operar de manera diferenciada dentro de un mismo programa en un archivo. ¿Y a qué voy con esto? Y de paso, vamos a poder ver o van a ir teniendo una idea de de qué se va a tratar el segundo trabajo de aplicación. ¿Y qué es lo que quiero decir? De que yo puedo trabajar con los archivos y hacer estas instrucciones, ¿sí? Tanto de escritura y de lectura, hacerlas de manera independiente a partir, obviamente, de funciones. O sea, yo puedo operar archivos desde funciones independientes. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, por ejemplo, hoy en lo que estuvimos repasando al principio de la clase, ¿sí? Yo tranquilamente puedo desarrollar una aplicación, ¿sí? No, bueno, vamos a escribirla porque está medio complicado con el archivo. Pero bueno, arranco una aplicación como la que vimos o al estilo del trabajo de aplicación 1, ¿no? Sí,
copio esto por el momento, vamos a borrarlo para evitar confusiones. Esto lo mantenemos igual. Sí, armo un menú similar. Solamente que en este caso no voy a estar haciendo operaciones matemáticas, sino que una va a ser de ingreso, o mejor dicho, puedo poner per lista, ¿sí? Y una segunda opción de ingresos de registro, ¿sí? Para ver el archivo o para ingresar registros al archivo, ¿sí? Después, el condicional, o sea, la estructura básica de la aplicación, sería ingreso, si hago el ingreso 1, bien, sería más o menos similar. Sería, en este caso, voy a hacer una función ver lista. Por ahora vamos a hacerlo así. Si no, una opción 2 que sería ingresos. Trabajo con una función. Y si no, salgo del bucle y termino el programa. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora tengo que armar estas dos funciones. Una función que dijimos es ver lista. Y una segunda función que es ingresos. ¿Sí? Entonces, la primera función de ver lista, básicamente, bien, lo borré todo, mal ahí. Pero se trata de recuperar lo que está en el archivo.
¿Sí? Entonces, la función para ver lista me recupera lo que está en el archivo. Y si no, la función de ingresos, que ahí sí es básicamente hacer todo lo que hice en este programita. Pero solamente que ahora lo voy a operar desde una función. ¿Sí? Hago básicamente lo mismo. Tengo que controlar el tabulado. Bien. Entonces yo ahora voy a estar operando desde una aplicación para ingresar o ver lista. ¿Sí? Si yo le doy a ejecutar. Bien. Me faltó el tema de las librerías. ¿Sí? Muy importante para que funcione. Bien, entonces ahí ingreso a la aplicación. Si yo aprieto 1, seguramente ahí voy a tener un problema. Claro, me vuelve, ¿por qué? Porque en este caso, ¿dónde está la función? Lista acá. Me muestra la lista, pero automáticamente termina la función, ¿sí? Y me vuelve al bucle. Ahí lo que puedo hacer es que me imprima y le agrego una pausa al final, ¿sí? Imprimo un espacio, un salto mejor dicho, para que me quede prolijo. Y abajo le agrego la pausa. Entonces, le doy a ejecutar. Voy a ver lista, opción 1. Y obviamente me apareció la lista, la pausa, y aprieto la pausa y me vuelve a imprimir arriba. ¿Sí? Mejor dicho, me vuelve al menú principal. En todo caso, ya que estamos, prolijamos un poco más. Y limpiamos la pantalla. Entonces ahí lo vamos a ver más claro. Ahora sí, le doy la opción 1 para ver la lista. Y me muestra lo que está registrado en el archivo. Si yo quiero hacer un registro, voy a la opción 2, ingreso un nombre, ahora después lo emprolijamos un poco mejor. Ingreso otro, le doy salir. ¿Sí? Vuelvo al menú principal y cuando pongo ver lista, veo que la lista está actualizada. ¿Sí? Cierro. Vamos a emprolijar. Acá en ingresos le agregamos para que me limpie la pantalla. Ejecuto. Voy a los ingresos. Ingreso otro nombre más. ¿Sí? Le doy salir. Y ahora quiero ver la lista. Y fíjense que se agregó al final. Y bueno, acá también un poco ya empezamos a ver, ¿no? La importancia de trabajar con archivos. ¿Por qué? Porque yo en el medio cerré el programa, lo volví a abrir
y sigo actuando, podemos ver lo que yo les decía hoy, digamos, la lista va siendo variable, yo puedo seguir agregando, no se me borran los anteriores, no necesito tener un código con valores fijos, digamos, dentro del código, puedo operar desde los registros que están en el archivo externo de manera variable, independientemente de la ejecución o no ejecución del programa, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver, ¿sí?, cómo vamos operando en el archivo de manera externa. Ahora bien, algo importante a tener en cuenta con el tema de trabajar de esta forma, ¿sí?, con los archivos. Si yo, por ejemplo, borro este archivo, y ahora ejecuto, pongo la opción 1, ver lista, fíjense que ahí me salta un error. ¿Por qué? Porque no hay archivo, digamos. ¿Sí? Entonces no hay nada, o sea, no identifica ningún archivo, y entonces me sale como que no existe este archivo del cual tiene que recuperar los registros. Y en parte, ¿por qué pasa esto? Porque en esta instrucción el archivo no se crea, ¿sí?, con esta extensión. Entonces nosotros tenemos que garantizar, para que no me salga este error, que siempre haya un archivo, digamos, a la hora de inicializar. Aunque no tenga nada adentro, pero que el archivo esté. Por lo tanto, algo importante a tener en cuenta es que siempre al ejecutar por primera vez un programa que lo estamos estructurando de esta forma, ¿sí?, dentro del cuerpo, al ejecutarse por primera vez, indefectiblemente tiene que crearse el archivo. Obviamente, a ver, yo acá, si hubiese hecho primero un registro, ¿sí?, ya el problema no lo tengo. Quiero ver lista y me aparece el registro, ¿sí?, porque ya el archivo, al hacer ese primer registro, el archivo se creó. Pero de todas formas, es importante contemplar la posibilidad de una primera ejecución sin un archivo criado, donde yo voy primero a ver la lista y me surge el error. ¿Cómo se puede subsanar esto? Bueno, básicamente, ¿sí?, con la instrucción de creación, pero bueno, sin hacer nada, básicamente porque no le agrego nada. Ahora bien, si yo acá le doy ejecutar, obviamente que me salta un error porque estoy creando un bucle, ¿sí?, pero no hace nada dentro, digamos, y ahí automáticamente, cuando me está ejecutando, me compila y me ejecuta, me viene, al no haber instrucciones adentro, me viene esta línea, por eso me marca el error acá, como si hubiese un problema de tabulado, ¿sí? Así la especificación en el bucle. Por lo tanto, acá vemos que indefectiblemente, de todas formas, podemos hacerlo, pero no con esta estructura, sino recurriendo
a la estructura original ampliada que habíamos visto, ¿sí? Si yo utilizo esta estructura sola, ¿sí? La anterior, acá sí se me va a crear el archivo. Y ahí sí voy a poder subsanar el problema que les decía hoy, o el error que veíamos hoy en la ejecución. ¿Sí? Entonces, si yo acá le doy ejecutar y pongo la opción 1, efectivamente, ahí sí, obviamente no me muestra nada porque el archivo no tiene nada, pero se me creó el archivo. Acá vemos que está el archivo creado sin ningún registro adentro, pero está y me subsana el problema de recién. Yo pongo ver lista, no me muestra nada porque no hay nada, y en todo caso vuelvo al menú original, al menú general, digamos, puedo hacer un registro, pongo ver de vuelta, y ahí sí me aparece el primer registro. Como les decía, acá vemos que la forma simplificada que nos da Python para el trabajo con archivos, en este caso particular, no nos estaría sirviendo. Indefectiblemente, tenemos que recurrir a las instrucciones no simplificadas, digamos, ¿sí? Para poder subsanar el error. Cuando no tenemos el archivo creado. Y a su vez, también ahí lo que podemos hacer es hacer una validación, en todo caso, que nos digan no hay registros, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo ahora cuando veamos, una vez que yo recupero los registros que tengo en el archivo, cómo a esos registros los puedo convertir en una lista, ¿sí? Porque, a ver, si yo a esto lo paso a una variable, en vez de imprimirlo directamente en la pantalla, ¿no? Recupero los datos, los leo y los guardo en una variable. Y después imprimo esa variable. ¿Sí? Si le doy a ejecutar, vamos a poner un valor más. Un par de valores más para poder verlo mejor. ¿Sí? Yo acá lo que hice fue guardar los valores que recuperé del registro en una variable, imprimí la variable. Y me imprimió todo tal cual, digamos. O sea, yo acá en realidad tengo un texto, esta variable lista que se creó acá y que la imprimí después por pantalla, es un texto plano en realidad separado por saltos de línea
pero es todo uno. A eso es en lo que quiero hacer hincapié, ¿no? Que es todo un solo texto, un string. Y si yo quisiera operar sobre cada uno en particular, ¿sí? Por ejemplo, eliminar Martín o reemplazarlo, ¿sí? O corregirlo, digamos, por así decirlo, indefectiblemente lo que tengo que hacer es a estos valores independizarlos uno del otro, armando una lista para después sí, una vez armada la lista, operar como ya hemos estado operando con las listas, ¿sí? Con los valores que componen una lista. Para esto, algo creo que habíamos visto, llegado a ver, existe el readline, ¿sí? O readline. Sí, en readline, que me sirve o es una instrucción, una función en particular que nos ayuda a crear la lista, ¿sí? Yo le doy a ejecutar, como ver lista, me aparece el primer elemento, en realidad porque creo que es redlines en plural. A ver ahí. Ahí está. Bien. Bueno, interesante ahí tener en cuenta esa pequeña diferencia en la instrucción. Si yo pongo readline en singular, solamente me aparece el primer elemento. Justamente donde lee el salto de línea, corta la lectura, lee la primera línea. Si yo lo pongo en plural, con la S, ahí sí lo que me hace es construirme efectivamente una lista. Yo al imprimir por pantalla lista, me queda ya la lista armada, obviamente con los saltos de línea. Eso es una cuestión inevitable a tener en cuenta si yo tengo estructurado en el archivo de texto de registros, ¿sí? En columna cada registro, indefectiblemente, al armar la lista, ¿sí? Cada elemento de la lista va a tener el salto de línea final, para que cuando se vuelva a imprimir dentro del archivo, se mantenga estructurado en una sola columna de registro. Por lo tanto, después vamos a tener que ver, bueno, si queremos modificar un valor, tener en cuenta de que tenemos el /n al final, ¿sí? Cuando operamos. Entonces ahí hay que hacer ciertas, o hay que tener en cuenta ciertas cuestiones cuando tomamos un valor de una lista que se armó a partir de los registros que tenemos guardados en un archivo, ¿sí? Pero bueno, acá lo importante es que yo armé una lista, ¿no es cierto?, a partir de los registros y recién ahí voy a poder empezar a operar con los valores. Y en todo caso, por ejemplo, si yo hago una modificación, después voy a tener que guardar en el archivo, ¿sí?, esa lista nueva que genere con las modificaciones pertinentes, y ahí vamos a ver que a lo mejor el parámetro, cuando hago una escritura en una modificación, ya no tiene que ser el parámetro A de append, de agregar al final de los últimos registros, sino que me tiene que sobreescribir todos los registros enteros. Entonces tendría que usar el parámetro de la W. ¿Sí? Y de paso,
Esto también venía a colación del tema, también como para darle cierto cierre a la cuestión, de qué es lo que pasa cuando no está el archivo, ¿sí? Si yo, habiendo agregado esto en la función de lectura, si yo le doy ejecutar, ahora que no está el archivo, aprieto 1 para ver lista, fíjense que acá me muestra, se me crea la lista igual, digamos, pasa que es una lista vacía lo que me creó, ¿sí? O sea, al no haber ningún registro dentro del archivo de texto, cuando lo recupera, no recupera obviamente ningún valor, por lo tanto, como estoy usando el readLines, ¿sí? En plural, me crea la lista igual, pero sin ningún elemento adentro. Y por ejemplo ahí, ¿sí? Puedo sacar este print. Lo que puedo hacer es un condicional evaluando los valores que están dentro de la lista, ¿sí? Y en todo caso, si no hay nada adentro, imprimo. No hay no. Hay registro. ¿Sí? Acá van los dos puntos. No sé, a ver si me lo toma como falso o me salta un error ahí. Yo pongo 1. No me lo tomó. O sea, no me saltó error, pero evidentemente no me está tomando a cabo. Ah, está bien. Está bien. Pongo el not para que vaya por el falso. Voy a ejecutar. Per lista. No hay registro. Y ahí hice la validación para ver si hay registros previos o no en la lista. ¿Sí? Damos vuelta. 1. No hay registro. Y fíjense cómo acá ya incluso en la propia ejecución y verificación, al estar trabajando con archivos, a lo mejor no tengo que andar cerrando y abriendo tanto como hacíamos las pruebas anteriores con las listas abiertas cuando hacíamos los ingresos o no, que cada vez que queríamos verificar había que volver a ejecutar, escribir de nuevo todos los registros para las listas, ver si funcionaba o no, si no funcionaba teníamos que cerrar, volver a ejecutar, volver a escribir todo de nuevo. Acá se hace un poco más dinámico, digamos, yo puedo ir yendo y viniendo y no pasa nada, digamos, no necesito andar cerrando. Yo acá puedo hacer un registro. ¿Sí? Salgo, verifico. Bien, borré el print, ¿no? Ahora lo vamos a volver a corregir esa parte. Pero bueno, ahora efectivamente no me sale el aviso de que no hay ningún registro porque efectivamente hay registros dentro del archivo, solamente que yo acá le puse el print. ¿Sí? Va a salir. Y se termina. Hecha la validación, obviamente, ahí lo que puedo hacer, en todo caso, como sé que acá en realidad me armó la lista, antes que leer la lista, por una cuestión, digamos, de prolijidad,
uso el read normal, ¿sí? Con el print. Y leo directamente el archivo, ¿sí? Ahí le doy a ejecutar. En realidad, a ver, sería desde el else de la validación, porque si no hay nada. Bueno, de todas formas, pero bueno, vamos a hacerlo bien. Por la negativa no hay registro. De lo contrario, si hay registro, imprimo lo que haya dentro del archivo, ¿sí? Vamos a ver si funciona. Me parece que hay un error en el tabulado. A ver. Sí, porque es una repetición. Ahí. Entonces pongo ver lista y efectivamente me imprime la lista, ¿sí? Obviamente podemos ir haciendo la verificación en el archivo. Es lo que estamos viendo, digamos. Elimino, le doy a ejecutar. La primera vez me aparecen el registros, ¿sí? Hago el ingreso. Ver lista. Y ahí ya me aparece. Bien. Le doy 3, salir. Y ahí me cierra el programa. Entonces, bueno, acá ya le damos una vuelta de rosca interesante al tema del trabajo con lo que son los archivos, ¿no? Y ya tenemos una aplicación, ¿sí? En donde separamos, ¿sí? Lo que son las distintas instrucciones y las vamos trabajando a partir de funciones, ¿sí? Y a su vez vemos cómo podemos operar, ¿no es cierto?, transformando esos registros que están dentro de un archivo en una, eh, en una lista para después poder, eventualmente poder trabajar con esos valores en particular. La idea ahora sería, bueno, ver también, seguir dándole una vuelta a esto, por ejemplo, y trabajar con más operaciones dentro de la aplicación, ¿sí? Acá tenemos listas, ingresos, por ejemplo, yo acá el menú podría agregar una opción más. Eh, por ejemplo, trabajar con archivos simultáneos. Por un lado hacer
no sé, se me ocurre ahora un registro de usuarios. Y por otro lado, por ejemplo, un registro de localidades. Entonces acá lo que hago es agregar un elif para la opción 3. ¿Sí? Acá podemos poner ingreso usuarios. Acá ingreso de localidades. Armar. Primero corregir la función. Acá ingresos. Sería una segunda otra función, pero que va a ser ingresos localidades. Sí, ingreso localidad. También acá ya directamente cambio los nombres del archivo. Creo un archivo localidades. Trabajo con una variable distinta. ¿Sí? Como para ir dándole especificidad. Y en cambio en ingreso de usuario, acá puedo trabajar con un archivo que sea usuarios. No es necesario, obviamente, que el nombre del archivo tenga que coincidir con el nombre de la variable. ¿Sí? Entonces acá ingreso una localidad y voy generando archivos aparte. Por ejemplo, en ver listas, acá podría ser lista de usuarios o listas de localidades. ¿Sí? En todo caso, bueno, ahora para verificar, vamos a poner las dos listas juntas. ¿Sí? Ver listas y que en la función ver listas, obviamente esto sería usuarios. El archivo de usuarios. ¿Dónde más? Acá también sería usuarios. Bueno, puedo mantener la misma variable, como les decía hoy, mientras que coincida este nombre con este después, no debería haber problemas. Acá me coincide. Entonces acá me lee la lista de usuarios y después incluso lo que puedo hacer acá, por ejemplo, puedo poner usuarios. Y después abajo copio lo mismo. Acá en vez de usuarios, localidades.
que me haga la misma validación. Si no hay nada en el archivo localidades. Acá serían localidades. A ver qué me está faltando. Esta parte de acá. En todo caso, acá para evitar problemas y trabajar con variables distintas en el caso de los distintos archivos, vamos a cambiar la variable. Vamos a separar para que quede un poco más claro. Entonces, primero me imprime los usuarios y después las localidades. Me hace la validación también. Y nos quedaría solo acá hacer la verificación, pero ahora para los dos archivos, usuarios y localidades. ¿Sí? Y en teoría, si en tanto copy pegue no le erré ninguna tabulación, tendría que funcionar. Bien, están las opciones modificadas. Si yo le doy ver listas, bien, fíjense que me validó los dos archivos. Como no hay registros, me aparece el mensaje. Si yo vengo a la carpeta, fíjense, este archivo no va más. Tengo creado los dos archivos distintos, uno de usuario, uno de localidades, ¿sí? Para tener dos registros distintos, pero con los que opero dentro de una misma aplicación, ¿sí? Ahora ingreso un par de usuarios, ¿sí? Sería la opción 2. Ingreso otro más. ¿Sí? Le doy salgo. Ahora ingreso un registro de localidades. O sea, opción 3. Ingreso localidad. ¿Sí? Ingreso otro. Santa Fe. ¿Sí? Le doy salir. Pongo ver listas. Ahí vemos, ¿no es cierto?, cómo arreglamos y estamos trabajando con dos archivos de registros separados dentro de una misma aplicación. ¿Sí? Separando un poco las cosas que voy registrando. Con lo cual, a su vez acá no lo vemos, pero la aplicación lo hizo. Sí, también generé dos listas distintas, ¿sí? Con el readlines. ¿Sí? Bueno, en realidad acá, está bien, no lo vemos, pero en todo caso también tendría que modificar el nombre de las variables de las listas, ¿sí? Uno sería lista de usuario, el otro lista de localidades. En realidad acá sería cuestión de imprimir por pantalla, pero ya de entrada vemos que hubo un reemplazo. En realidad me creó las listas de usuarios primero, pero después acá hubo una reasignación, digamos, y me lo cambió el valor de listas que tenían los usuarios registrados, ahora va a terminar teniendo
el de localidades porque no cambié el nombre de la lista para operar después. Pero bueno, sería simplemente tener que cambiar ahí el nombre, ponerle distinguirlas de forma diferente a cada una para cada lista en particular. Pero bueno, si hubiésemos hecho eso, hubiésemos tenido dos listas distintas armadas a partir de los registros de dos archivos distintos con valores distintos que hacen referencia a distintas cosas, ¿sí? Y bueno, le aprieto 4 y me termina la aplicación. Bien. Bueno, creo que más o menos ya estamos en horario, así que y dentro de todo pudimos cerrar bien el tema. Ya a, a partir de la semana que viene vamos a profundizar un poco más y vamos a empezar a ver. La idea de hoy, más o menos, era por lo menos que nos quede bien claro esto, el tema de cómo operar con archivos, ver esta cuestión de la simplificación en la sintaxis y a su vez cómo operar desde funciones con ingresos y a su vez con lecturas y generando listas, ¿no es cierto? Y la importancia, digamos, que tiene el poder operar con registros guardados en archivos de texto, ¿sí? Y como le decía, ya el ejemplo que estuvimos viendo recién de, de cómo operar con estas cuestiones es un poco, ¿sí? En lo que se va a centrar, un poco no, es básicamente de eso se va a tratar el trabajo de aplicación 2, ¿sí? Que en cuanto ya habiendo visto ya todos estos temas, en cuanto ya lo tenga bien diagramado, lo voy a subir. Pero se va a tratar un poco de una aplicación de este estilo, ¿sí? Y ver si podemos agregar alguna otra cosita más con respecto al diseño y la presentación. Pero bueno, va encaminado por este lado del manejo de registros y archivos. Así que, bueno, quedará profundizar para la semana que viene estos temas, ver si hay alguna otra cuestión más a tener en cuenta para lo que es el trabajo 1 de aplicación. Sí, que hoy también, de paso, pudimos cerrar la idea con respecto a los contadores, ¿sí? Que era algo de lo que habían surgido dudas. Eh, y bueno, esto sería todo por hoy y nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿sí? Obviamente todos estos códigos después ya los voy a ir subiendo, ¿sí? Van a ir quedando en la página para que los puedan consultar. Así que sin más, nos estamos viendo el próximo martes. Ok, nos vemos, saludos, buen fin de.